estar aquí. Y para ir iniciando nuestra conversación, me gustaría que arrancáramos con un poco de contexto sobre la participación de las comunidades. Así que la primera pregunta la dirigiré a ti, Sara, y es si nos puedes compartir, con base en tu experiencia, en tu trabajo, no solo para América Latina, sino a nivel global, y es cómo podemos involucrar a las comunidades en el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Glo, y también a Hilda por esta invitación. Creo que este tipo de espacios son súper importantes y también un gusto estar con Ivana y Bea para reflexionar en conjunto. Creo que, como bien tú decías al principio, hay que partir de la reflexión de que el desarrollo de inteligencia artificial, como cualquier tipo de tecnología, puede traer beneficios y diferentes desafíos. Es entender a partir como de esta premisa cómo desde las diferentes comunidades y pensando justamente en mujeres, personas de la diversidad sexual e incluso comunidades indígenas y afrodescendientes, cómo pueden aprovechar el uso de estas tecnologías para el bien de su propia comunidad. Han habido diferentes procesos que lo que han buscado, por un lado, es justamente entender el impacto de estas tecnologías como más emergentes, justamente en el ejercicio de derechos de estas poblaciones y de estas comunidades, y partiendo de esto, podemos justamente hacer un análisis de realmente estos impactos, pero también el impacto diferenciado que pueden tener como estas tecnologías, especialmente en estos grupos, entendiendo que tradicionalmente la inteligencia artificial es desarrollada por hombres blancos del norte global, que yo creo que ya es como un cliché decirlo, pero nunca está de más recalcar ese hecho, porque obviamente eso genera que justamente la inteligencia artificial y los diferentes mecanismos con los que se entrenan a la inteligencia artificial pues tienen justamente una carga muy compleja de sesgos, de prejuicios e incluso de acciones de discriminación. Entonces, también es justamente que estas comunidades entiendan cómo se desarrolla la inteligencia artificial como en términos generales, pero también cómo estas propias comunidades pueden incidir justamente en el desarrollo de una inteligencia artificial que no siga con esos mismos patrones y con estos mismos desafíos que genera esta como inteligencia artificial como más tradicional. Han habido algunas experiencias que honestamente son muy interesantes, que han sido especialmente como desarrolladas obviamente desde la mayoría del mundo, es decir, no el norte global, relacionadas con diferentes temas. Por ejemplo, hace un par de años se estaban desarrollando diferentes inteligencias artificiales que lo que buscaban era hacer suerte de traductores de español a un idioma indígena en diferentes países en la región. Y este tipo de procesos son importantes, uno, porque empoderan a las propias comunidades de dejar de ser menos usuarios como en las tecnologías y realmente apropiarse de estas tecnologías. En este caso, justamente era para, por un lado, revitalizar los idiomas, especialmente que los idiomas y las lenguas indígenas fueran relevantes en el contexto digital, es decir, que realmente se pudieran generar como diferentes contenidos digitales justamente por y para las propias comunidades, también entendiendo que las nuevas generaciones cada vez más están interesadas como justamente en profundizar como en las tecnologías, y a partir de esto también es como súper importante, pero también es entender que no solo o sea, como que no hay una solución única, sino más bien que existan mujeres que desarrollen inteligencia artificial, pues tampoco es garantía que estas nuevas herramientas de inteligencia artificial se desarrollen con una perspectiva de género y de feminismo y de inclusión social. Entonces, es realmente entender que es un proceso tan complejo
que justamente desde las propias carreras y universidades del STEM, por ejemplo, realmente se empiezan a introducir como diferentes temas relacionados con género, feminismo, historia, toda la historia de justicia racial, por ejemplo, ahora con los nuevos conceptos también de justicia algorítmica, que se empiezan a profundizar como en estos temas, justamente para que en los próximos años realmente estemos viendo inteligencia artificial que se desarrolle como desde otra perspectiva. Pero también es entender justamente que necesitamos como estos procesos más colaborativos, en el sentido de que no dejarle justamente toda la carga como al sector privado, que es el que desarrolla estas tecnologías, o incluso las Big Tech, sino que realmente pensar como en miradas muchísimo más integrales desde, bueno, el desarrollo de planes de educación, obviamente, que tengan como una mirada muchísimo más integral, pero también el desarrollo de políticas públicas que justamente busquen que la inteligencia artificial que se vaya a desarrollar a nivel local y nacional, por ejemplo, cumpla con ciertos criterios, más allá como los criterios, obviamente, de derechos humanos, transparencia, etcétera, que también se puede especificar y clarificar en cierta medida los estándares relacionados con género, equidad e inclusión social, porque eso también es como importante tener este tipo de procesos como muchísimo más integral. Y creo que nada, lo voy a dejar ahí también porque quiero escuchar a Ivana y Bea, que han desarrollado desde sus organizaciones diferentes herramientas que son súper útiles y que justamente nos permiten como entender y en cierta medida darle respuesta justo a estos desafíos como más emergentes relacionados con inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Sara, y creo que tal cual, ¿no? Como das el banderazo de salida como a todo el tema de sesgos, prejuicios, y también, ¿no? Está como el reto de tener realmente una perspectiva de inclusión, ¿no? No es solamente poner a la mesa ya a mujeres y automáticamente va a haber inteligencia artificial que sea feminista o que tenga una perspectiva de género. Entonces creo que ahí, y me gustaría que Ivana, ¿cuáles son esas características que tiene la inteligencia artificial que es verdaderamente inclusiva? ¿Y cómo influye la participación de mujeres y comunidades diversas en el desarrollo de estas tecnologías? O sea, ¿qué cambia o qué se transforma? Me parece que aporta un poco, o sea, la idea de inteligencia artificial feminista siempre la ponemos en discusión porque la inteligencia artificial en sí es una herramienta que tiene detrás un montón de decisiones, un montón de equipos, un montón de política detrás también, y que puede usarse para una cosa o para la otra. Entonces la pregunta sería, ¿cómo usamos la IA para que pueda ayudar a las luchas feministas o para que pueda visibilizar, automatizar algunas tareas que nos puedan servir? Yo creo que hay, como decía Sara antes, hay una masculinización muy fuerte de todo este campo. Hoy justo hablaba con una colega que queríamos sacar un paper de lo que veníamos haciendo, y a ella le preocupaba mucho, es Mariana Sciolfi, que trabaja en Suecia, pero es argentina, le preocupaba mucho el tema de los preprints de los papers, que hoy en día ya no hay peer review, y la carrera es por quién tiene el modelo más grande y quién saca más rápido el modelo más grande y más potente y no sé qué. Que es así, es una carrera muy masculina también, una forma de hacer ciencia con la cual no comulgamos para nada, porque todo el tiempo es hacer y pedir disculpas. Es la lógica de hoy en día. Saco un producto a la sociedad, lo probamos, sale mal, pedimos disculpas y lo seguimos haciendo como si nada. Entonces, esa lógica hay que romperla. Estamos todo el tiempo las personas al servicio de la IA y no al revés. Y nos parece que es muy importante que eso cambie, que esa lógica se revierta por completo. Para eso tiene que cambiar bastante el mundo en el que vivimos, porque hoy en día tienen el poder las grandes empresas que tienen los grandes modelos de IA. Entonces, no sé cuánto más poder quieren, sinceramente. Yo no sé, es como un barril sin fondo esta carrera que tienen las empresas por generar el modelo más grande y tener los mejores datos de todo el mundo. Bueno, ¿para qué? Y cómo eso afecta a la sociedad. Yo creo que hay algo de eso que no les importa directamente, que tiene que ver con cómo estas nuevas tecnologías impactan en la vida de las personas, y cómo hacemos para dejar de pedir disculpas cuando algo sale mal,
y empezar a hacer las cosas bien desde cero, que es algo que en tecnología no viene pasando hace muchísimo tiempo. Después seguramente Bea ve también de los aspectos regulatorios, que es como algo que hace mucho Fundación Vía Libre, que es fundamental también, pero me parece que ahí hay algo que no puede seguir sucediendo, y que en particular en América Latina hay una lógica completamente extractivista de nuestros datos y de nuestra información y de nuestras personas que hacen ciencia, y que no hay forma de que los sueldos sean competitivos aquí y se van afuera. Entonces la ciencia acá tiene un montón de complejidades para poder desarrollarse y estar al nivel de este norte global, Estados Unidos, Silicon Valley, etc. Yendo a un tono un poco más positivo, yo creo que tenemos que empezar a pensar desde los feminismos, desde los activismos, cómo podemos usar algunas de estas herramientas para potenciar nuestras luchas, para potenciar nuestros también intereses dentro de nuestros movimientos. Mi respuesta es que no siempre va a ser con IA, de hecho, pocas veces va a ser con IA. Lamentablemente, lo que se financia hoy en día dentro de las organizaciones es con IA, entonces nos van a tener, o sea, vamos a tener que buscar la forma de que la IA esté en algún tipo de proceso, porque los que tienen el dinero, los fondos internacionales, quieren IA. Entonces, bueno, nos las vamos a ir rebuscando para que eso suceda, pero yo creo que la estrategia tiene que ser qué problemas tenemos, cómo los podemos solucionar, qué herramientas tenemos al alcance, y la IA puede ser un accesorio dentro de todo esto, pero digamos que no me gustaría que sea el centro. Entiendo que hoy en día el debate está aquí, y es importante que hablemos de los riesgos y de estas cosas que están pasando, y que hay algunas formas de IA que son interesantes de explorar, pero no son todas y no son las únicas. Esa es un poco la postura que venimos construyendo también desde nuestros espacios. Entendemos las potencialidades, a mí me encanta, yo he estudiado, he programado diferentes algoritmos, y me parece que está buenísimo, pero digamos que no es el mundo entero, es una partecita muy pequeña que hoy en día está siendo muy endiosada por un montón de empresas y de diferentes actores, y está bueno como bajarle un poquito el precio, como fue en su momento con el mundo descentralizado también, que parecía que iba a ser lo único que iba a existir, y luego vimos que, bueno, funciona de otra manera. Pero bueno, no voy a acaparar más y después seguimos charlando. No, muchísimas gracias, Ivana, y también es como súper interesante escucharte, y creo que también desmitificar, ¿no? Un poco esto de las tecnologías y de la IA, y pensando que va a resolver todo, porque también, como mencionaban ambas, es como, también estos sistemas replican los mismos modelos y patrones que tenemos ya en la actualidad, ¿no? Desde quién desarrolla estas tecnologías, o también ponerles como toda nuestra fe a las tecnologías que van surgiendo y que pensemos que ya como varita mágica van a resolver todo. Y me encanta también pensar que como desde los movimientos feministas, o incluso desde América Latina, desde contextos diferentes, se puede pensar en cambiar la lógica, ¿no? Como decías un poco esto de Silicon Valley, de cómo moverse rápido, romper las cosas, ¿no? Y este lema tan famoso de un emprendedor de Silicon Valley era como move fast y break things, como romper todo y hacerlo rápido. Pero también nos damos cuenta que ese romper todo son personas, son datos, son poblaciones vulnerables que están más vulneradas por estas tecnologías, que después solo es pedir perdón. Entonces creo que ahí también pones un punto como clave en la mesa de pensar qué otras alternativas hay ante eso. Y acá me gustaría pasar a Beatriz, a Bea. No la podemos ver, ahí va como un poco un problema técnico, pero creo que la vamos a poder escuchar. Y Bea, un poco también desde el trabajo de Fundación Biolibre y tu experiencia, es también, mi pregunta es, ¿qué estrategias se pueden implementar para minimizar estos sesgos en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial? Entonces, no sé, ahí nos escuchas. Perfectamente. Gracias, Gloria. Un placer compartir este espacio con Ivana y con Sara. Y con ustedes desde Hilda, agradecerles también por organizar este espacio de conversación, pedirles disculpas. Tengo 3 dispositivos sobre la mesa y en ninguno logré conectarme para que se me vea, así que me resigné y bueno, está mi nombre ahí, todos me conocen la cara ya, y si no me conocen, bueno, no se pierden mucho. Así que bueno, antes que nada, hago mías las reflexiones previas sobre esta mirada crítica que muy claramente Ivana presentó sobre el hype, esta moda de todo debe ser hecho con IA, todo es IA, y realmente aparece como una de las tantas ideas
solucionar problemas que son sociales, que son económicos, que son culturales, que son políticos, con una tecnología que cuando observamos con detenimiento, lo que vemos es que es una tecnología que tiene sus bemoles, que tiene sus aspectos que necesitamos mirar críticamente y que por supuesto requieren un abordaje informado, sobre todo de las tecnologías en sí. Esto que planteabas, Gloria, de la pregunta sobre los sesgos, es muy importante plantear que los sistemas, tal como funcionan a la fecha, digo, lo que hoy se denomina inteligencia artificial, que es un nombre genérico muy amplio que describe múltiples tecnologías diversas, si tuviéramos que sintetizar en qué tipo de conocimiento construyen o qué tipo de feedback nos construyen, sobre todo las IAs generativas, que son las que más ruido y más revuelo han generado en los últimos meses, lo que hay que recordar siempre es que estos sistemas generan respuestas, generan feedbacks, generan resultados a partir de un entrenamiento que está basado en estadísticas, que está basado en grandes volúmenes de datos y que por lo tanto arrastran no solo los sesgos de esos datos, sino también los sesgos de quienes hacen esa selección de datos, esa curaduría de datos y esa definición de cómo van a ser cargados esos datos para el entrenamiento, así como quienes diseñan estas tecnologías. El problema de los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial es un problema que ya tiene mucha evidencia de la gravedad de los impactos que puede generar. Desde, por ejemplo, sesgos negativos hacia las mujeres a la hora de, por ejemplo, ofertar ciertos puestos de trabajo, porque esos puestos de trabajo son históricamente ocupados por hombres, y entonces un sistema automatizado de selección de personal descarta currículums de mujeres por no cumplir con esta condición que marca que la mayoría de aquellos que exitosamente han cumplido ese rol a lo largo de la historia han sido hombres, hasta, por ejemplo, sistemas de orientación vocacional que le orientan a las niñas y jóvenes en tareas que históricamente han sido desempeñadas por mujeres y no les muestran tareas que históricamente han sido desempeñadas por varones. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos sistemas automatizados, si no son observados con un ojo muy crítico y con una evaluación muy rigurosa de los sesgos, son profundamente conservadores. Como dice Cathy O'Neill, son prejuicios implementados en software, prejuicios implementados en código. Y frente a esta realidad que está documentada, hay cantidades de evidencias de que estos sistemas tienen sesgos discriminatorios hacia poblaciones históricamente marginadas, históricamente discriminadas. Digo, estos sistemas son absolutamente conservadores en ese sentido. La primera cuestión que tenemos que poner como defensa ante estos sesgos es una nota de advertencia de que los sistemas no pueden ser utilizados a ciegas. No se puede confiar a ciegas en estas tecnologías. Es decir, en toda instancia donde estas tecnologías sean puestas en diálogo con personas, con relaciones sociales, o que estas tecnologías sean un factor en la toma de decisiones que afecte la vida de las personas, ya sea selecciones de currículums, evaluaciones de desempeños, ni hablar de áreas como, por ejemplo, la búsqueda de personas vinculadas con la búsqueda de personas prófugas de la justicia, cuestiones criminalísticas, por ejemplo, asignación de recursos escasos, como puede ser asignación de becas para estudios, asignación de capacidades de empleo, asignación de vacantes para
determinadas tareas o asignaciones de turnos en los servicios de salud pública, un montón de áreas donde se muestra como un salto al futuro la utilización de sistemas de este tipo son, si estos sistemas no están debidamente controlados, auditados, monitoreados y evaluados debidamente, son un salto al pasado más que un salto al futuro. Son un salto hacia sociedades en las cuales las mujeres no tenemos igualdad de derechos, las personas son discriminadas por su pertenencia a un grupo étnico. Es una forma de regresar a esas sociedades en las que la lucha por la igualdad de derechos no había sucedido todavía, ¿sí? Entonces, más que un salto al futuro, son un salto a un pasado que no queremos. Primero, información. Segundo, construir herramientas que nos permitan monitorear, incluso sin que sepamos leer código, sin que sepamos de tecnología, que podamos empoderar a las comunidades que son históricamente marginadas de la capacidad de evaluar estos sistemas. Y después también hacer responsables a quienes implementan estos sistemas. Esta vieja doctrina de Silicon Valley de, bueno, rompé y después pedí disculpas, muchas veces perjudican la vida de las personas, afectan el acceso a un empleo, el acceso a salud, el acceso a educación, y estas afectaciones son afectaciones a derechos humanos. Entonces, cuando hay afectación de derechos humanos, la doctrina de romper y después pedir disculpas debe ser inaceptable. Totalmente, Bea, y la verdad, muchas gracias por traer esto a la mesa y también pensar en esta parte, ¿no? Como de rendición de cuentas. O sea, al final, el impacto de estas tecnologías va mucho más allá de ser solamente algo técnico, un error en el código, una omisión, ¿no? De ciertas poblaciones o de ciertas comunidades, y las consecuencias, como bien lo mencionas, impactan de manera gravísima la vida de las personas. Y creo que en esto también me encanta escucharlas y creo que también es esta parte como más esperanzadora de decir, oigan, no nos vayamos con el engaño de que la tecnología y que la inteligencia artificial es mucho más inteligente que las personas, porque al final es una réplica de estos como sesgos que mencionabas, ¿vean? ¿No? De los datos. Si en esos datos quién está y quién no está, eso se está haciendo un poco magnificado por estas nuevas tecnologías o por justo estos modelos de inteligencia artificial que están tomando decisiones como dentro de cajas negras, ¿no? Que no sabemos qué está pasando. Y por acá, bueno, tenemos algunas preguntas y voy a como ir poniéndonos para aprovechar antes de que pasemos a la segunda ronda, pero por acá teníamos una de las preguntas que nos hacían acá en el chat, y puede ser, no sé, quién quiera, cualquiera de las tres que la quiera contestar, y es, María nos pregunta, María Bendaño dice, ¿cómo se puede analizar un sistema para identificar si los algoritmos son con enfoque de género? No sé, ahí tal vez Ivana o Bea, adelante, por favor. Bueno, aprovecho y de paso les cuento algunas cosas que hemos estado haciendo en la Fundación Vía Libre con nuestro equipo de ética en IA. Nosotros desarrollamos en el marco del trabajo de la red FAIR, donde coincidimos con Ivana y Data Género y otras compañeras bueno, de toda América Latina en varios iniciativas de desarrollo de una inteligencia artificial feminista. Nosotros desarrollamos una herramienta que se llama EDIA, sobre estereotipos en inteligencia artificial, que es un prototipo que está disponible, lo pueden utilizar, está disponible en Hugging Face, y ahí tenemos también los tutoriales para que vean cómo funciona. Y nuestra idea fue generar un mecanismo para evaluar los sesgos de distinto tipo que puede tener un modelo de lenguaje. Nosotros trabajamos sobre modelos de lenguaje y sobre word embeddings, sobre tecnologías del lenguaje, no todo el campo de las IA, sino las tecnologías del lenguaje estrictamente. Y nosotros, por ejemplo, con ese sistema tenemos un mecanismo para evaluar los sesgos de diverso tipo, entre ellos los sesgos de discriminación de género. Así que herramientas de este tipo existen, nosotros la construimos para el idioma español
específicamente. Hay herramientas de este tipo para otras lenguas y sabemos que hay algunas herramientas de este tipo para inglés, donde hay bastante más desarrollo, pero nosotras desarrollamos en nuestro equipo una herramienta para que personas no técnicas, pero sí que conozcan el campo de los distintos tipos de discriminaciones, puedan evaluar los sistemas, los modelos de lenguaje y los word embeddings. Así que ahí tenemos ya una herramienta que invitamos a que se la apropien porque es libre y está ahí disponible para que la puedan usar. Buenísimo, vea, súper útil. Y también acá nos pedían el link. Y bueno, ahí vamos también a compartirles los links también que nos vayan mencionando. Ahí, Ivana, adelante, por favor. Bueno, para mí lo que es importante entender detrás es, porque un algoritmo en sí de vuelta, en sí mismo no es que va a tener perspectiva de género, sí todo lo que está alrededor puede o no tener esa perspectiva, tiene que ver con el equipo que lo conformó, cuáles fueron los fines, quién lo financió, con qué motivo. Hay que hacerle varias preguntas a ese proceso de inteligencia artificial, a este sistema, para poder comprender mejor cuáles son sus intenciones, sus fines, y cómo esto puede afectar o no la vida de las mujeres y las personas LGBTIQ+, en particular. Y también de otras poblaciones, las personas con discapacidad, las personas racializadas. Entonces tenemos que ver también cómo afecta a diversos grupos para poder cómo hacer este contraste. El trabajo que hizo ahí Vía Libre con EDIA es súper importante para comprender estos sesgos, visibilizarlos, y también para que personas no técnicas tengan esta posibilidad, que me parece que es algo muy importante. Creo que, y también ahí, Ivana, me parece muy importante esto, que también este análisis va más allá de lo técnico, ¿no? No es solamente ver el código y ver qué está o qué no está, sino como decías, ¿no? La agenda de quién lo está financiando, dónde se está implementando, quién lo promueve, quién lo usa, quién está beneficiándose. Entonces creo que también toda la parte política alrededor del uso de la tecnología también nos da como una pauta para entender, ¿no? Si hay discriminación o mal uso, también a quién pedirle cuentas de las consecuencias o los beneficios de tal o cual algoritmo, tecnología, etcétera. Entonces creo que ahí también es como otra parte que va más allá de solo como dicen, los fierros, también como todo el discurso, la narrativa alrededor de esa tecnología. Y una pregunta, voy a tomar acá una más del chat antes de pasar a nuestra segunda ronda, y creo que acá era un concepto que había mencionado Sara al principio, y era si podíamos ampliar sobre el concepto de justicia algorítmica, a qué se refiere y qué entender por ello. Pero bueno, nada, primero también hacer el disclaimer que no soy experta en justicia algorítmica, pero el concepto en sí lo que busca es justamente hacer un análisis y explicar, por un lado, por qué se desarrollan estas tecnologías de inteligencia artificial con sesgos, discriminación, prejuicios, y buscar la forma y hacer recomendaciones de que los nuevos sistemas de inteligencia artificial no se desarrollen bajo estos términos. Justamente como decía Ivana hace un rato, que realmente las diferentes inteligencias artificiales se desarrollen con un mínimo por defecto. Es decir, que no repliquen prejuicios ni sesgos, que estas herramientas al final del día no discriminen a grupos tradicionalmente excluidos y vulnerables, como que nada, ese concepto que igual es relativamente nuevo, se enfoca como desde ese lado. Obviamente el concepto de justicia ahí, que tiene un elemento como principal en el contexto de que justamente pues las diferentes inteligencias artificiales no repliquen ni vulneren derechos de poblaciones. Igual nada, si Ivana o Bea quieren como profundizar un poco más, adelante. No, creo que está súper claro. Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, voy a empezar con nuestra segunda ronda, ya un poco, nos queda poquito tiempo, siempre queda corto, ¿no? Y más cuando tienes estas estrellas de panelistas y la discusión la verdad está buenísima. Y acá también un poco cuando se hablaba, ¿no? De los sesgos, de los prejuicios, pero también como creo que no podemos omitir el mal uso, ¿no? De estas tecnologías. Y sé que ahí Fundación Vía Libre también tiene muchísimo trabajo en el tema, Bea, en que hemos como visto casos, ¿no? De uso de tecnología de inteligencia artificial para temas de vigilancia a la sociedad civil, a la población,
y un poco si nos puedes compartir qué desafíos tenemos en la región en cuanto al uso de inteligencia artificial para vigilancia y cómo se vincula la labor de la sociedad civil y el ejercicio de la ciudadanía también en este nuevo contexto y con el uso de estas herramientas en todo el tema de vigilancia y como monitoreo de actividades de la sociedad civil. Sí, eso es un tema gigante, Gloria, en el cual hay muchísimas cuestiones a abordar. En primer lugar, hay un tema que es súper importante, que es pensar cuáles han sido los incentivos económicos en este modelo de capitalismo de vigilancia, como bien menciona, bueno, teóricas como Shoshana Zuboff. Digo, hay una lógica de modelo de negocios por parte del sector privado vinculado con la captura permanente de todos los movimientos, cada dato, cada cosa, cada pequeña interacción que tenemos en el mundo digital es transformada a dato y ese dato es monetizado de alguna manera en combinación con otros datos. Em, también es importante el análisis de cómo se ha presentado la cuestión de las soluciones tecnológicas para la política y los estados como una estrategia en materia de seguridad pública. En nuestra región, la problemática de la seguridad pública, de la lucha contra el crimen organizado, de las fuerzas de seguridad y demás, son un tema en el cual, en buena medida, la idea de la incorporación de tecnologías permea y cumple muy bien con un rol de propaganda. A la política en nuestra región, y creo que esto no es ajeno a otras regiones del mundo, pero hablo de lo que más conozco, la cercanía, que es lo que más conozco, que tiene que ver con esta idea de poner tecnologías en los procesos vinculados con la seguridad. Y en ese sentido, en los últimos años, lo que hemos visto, además de la proliferación de las cámaras de las cámaras de vigilancia en el espacio público, hemos visto una serie de promesas sobre la automatización de la búsqueda de personas, la automatización de la identificación de situaciones de peligro y la automatización de situaciones sospechosas para contribuir, y todo esto en grandes comillas, con las fuerzas de seguridad para mantener la seguridad en el espacio público. Y así es como hemos visto que, por ejemplo, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace algunos años se compraron sistemas de inteligencia artificial, específicamente sistemas de reconocimiento facial, para la ubicación de personas prófugas de la justicia. Estos mismos sistemas se han estado vendiendo no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino también en otras ciudades donde la problemática de la seguridad es crítica, como es la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero también lo hemos visto con iniciativas en Montevideo, en Uruguay, y en otros países de la región. Lo que hemos visto es que se compra de manera acrítica sistemas que prometen ser una solución cuasi mágica a los problemas de la seguridad. Y lo cierto es que se compran sistemas que están no solo inmaduros en términos de que fallan estrepitosamente. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos casos de personas que fueron detenidas durante muchos días, una semana, de manera injusta porque el sistema predictivo de reconocimiento facial los vinculó con una persona buscada y esto fue un falso positivo. De este tipo de casos hay varios documentados en la justicia, pero también hemos visto la idea de comprar sistemas, y en la ciudad de Buenos Aires lo vimos, pero también lo vimos a nivel nacional, organismos como la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, que es el órgano de recaudación de impuestos, hizo hace algunos meses una licitación, por ejemplo, para comprar una tecnología para identificar movimientos sospechosos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es decir, un sistema que monitoree expresiones faciales, expresiones corporales, para identificar así personas que están nerviosas, por ejemplo, para someterlas a un escrutinio de su equipaje y demás para ver si traían algún tipo de elemento ilegal o si estaban
en alguna actitud sospechosa. Este tipo de cosas, primero, se compran por fuera del debate público. Tanto lo que estoy mencionando como de AFIP como lo de la Ciudad de Buenos Aires se compran más allá del debate público, es decir, no se tiene en cuenta la participación ciudadana, no se somete a una consulta, no se somete, por ejemplo, a la evaluación de los órganos legislativos, no se someten a auditorías. Por ejemplo, el relator de privacidad de Naciones Unidas instruyó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hacer una evaluación de impacto en privacidad de los sistemas de reconocimiento facial. Esto nunca se hizo, por ejemplo. Es decir, se compran tecnologías a caja cerrada, digamos, son tecnologías de caja negra, tecnologías que nadie audita, tecnologías que nadie sabe quién desarrolló, tecnologías que nadie sabe con qué datasets han sido entrenadas, tecnologías que además cuando uno solicita información a las agencias públicas, mediante las distintas legislaciones de acceso a la información pública, te niegan acceso porque argumentan propiedad intelectual sobre estos sistemas y por lo tanto no se pueden mostrar al público porque están bajo algún sistema de propiedad intelectual que es propiedad de la empresa contratada. Y así se van generando mecanismos de impacto sobre el espacio público que nadie puede auditar, que no son sometidas al sistema democrático, es decir, no son auditadas por los órganos de control de estos sistemas y donde la sociedad civil tiene magras estrategias de acción. Lo que hemos hecho aquí es usar las regulaciones de acceso a la información. Esto también es una barrera porque en tanto esas legislaciones tienen como límite la propiedad intelectual del sector privado, muchas veces nos topamos con una pared ahí para acceder a cómo están hechos estos sistemas, cómo están entrenados, cómo funcionan, para interpelar debidamente estas tecnologías. Y muchas veces nos hemos encontrado con algunas barreras como que, por ejemplo, los propios organismos que tienen que actuar sobre estos sistemas, los órganos de aplicación de las legislaciones de protección de datos, no ven la importancia de hacerlo o no tienen la capacidad de hacerlo o no tienen los recursos para hacerlo. Nos encontramos con institucionalidades frágiles, y cuando digo frágiles en un sentido amplio de, por ejemplo, falta de capacidad técnica de los propios organismos que tienen que velar por, por el control de estas tecnologías, e incluso debilidad en términos de no poder marcarle la cancha a los poderes ejecutivos de turno. Falta de capacidad de los legisladores. Hemos notado en los últimos años una dificultad de los órganos legislativos para regular estos temas por muy alto nivel de desconocimiento. Por ejemplo, recuerdo cuando se discutió una regulación en la Ciudad de Buenos Aires sobre la cuestión de reconocimiento facial en el espacio público, que los propios legisladores y legisladoras que estaban integrando las comisiones de derechos humanos, que son quienes tienen que mirar este tipo de tecnologías, desconocían absolutamente la discusión sobre tecnología, desconocían absolutamente la discusión sobre estos temas y tuvimos que ir desde la sociedad civil a hacer mucho ruido y mucho trabajo para que no avanzaran legislaciones habilitantes de este tipo de tecnologías. Finalmente avanzaron porque al final del día lo que primaba eran los números que tenían en la legislatura quienes lo proponían y no todos los esfuerzos que hicimos desde la sociedad civil. Desde la sociedad civil los desafíos son inmensos porque tenemos que correr detrás de un montón de gente, de empresas privadas que van con su valija a venderle estas tecnologías a los estados, y nosotros vamos a la saga de esas empresas, tenemos que mapear quiénes son estas empresas, identificar que quizás las mismas empresas que vendieron esto en la ciudad de Buenos Aires son las mismas que lo están vendiendo en la ciudad de Montevideo, o en la ciudad de Rosario, o en Bogotá, o en Santiago de Chile. O sea, tenemos que ir de manera coordinada las organizaciones latinoamericanas, trabajar juntas, cruzar información, trabajar en red sobre este tipo de cuestiones. Tenemos que incidir en los debates legislativos, que eso es un trabajo en sí mismo, y tenemos que hacer acciones judiciales
que también es un trabajo en sí mismo. Así que imagínense que las magras condiciones que tenemos en la sociedad civil, sin ánimo de llorar, son limitadas, pero bueno, es mucho el esfuerzo y sin dudas espacios como este que nos permiten intercambiar y ver que hay más de 60 participantes también nos ayuda, porque esto es un tema en el cual necesitamos ampliar mucho las capacidades de nuestras organizaciones para incidir. Muchísimas gracias, Bea. Y sé que en sí mismo, ¿no? Es como todo un tema y, como dices, un ecosistema complejo y muy intrincado. Y también, ¿no? Como este discurso, esta narrativa de los derechos humanos como amenazados y en riesgo en aras de la seguridad, ¿no? De garantizar la seguridad y como justificación del Estado también para justamente comprar todo tipo de tecnologías que son de privados y no, estos privados, un poco a lo que mencionaba Iván al principio, ¿no? No le rinden cuentas a nadie, y hay como esta carrera descontrolada de quién tiene el mejor software y quién lo vende y quién paga el mejor postor. Entonces, como todo un sistema ahí bastante complicado. Y me gustaría, Sara, porque también sé que tú trabajas con muchas organizaciones en la región que están tal cual, ¿no? Trabajando el tema de derechos digitales, que están también haciendo mucha incidencia y labor en estos temas. Y tal cual, ¿no? ¿Cómo ves tú, ¿no? ¿Cómo se refleja ese trabajo histórico de las organizaciones de derechos digitales hoy en la discusión de inteligencia artificial en la región? ¿Y cuáles son como las amenazas que se presentan, ¿no? A libertades como las que mencionaba Bea, o libertad de expresión, privacidad, etcétera? ¿Cuál es como tu mirada desde el trabajo de Indela y lo que acompañas? Gracias, Glo. Creo que voy a partir un poco desde esta premisa de Silicon Valley de romperlo todo y después pedir perdón. Que al final del día nunca piden perdón. Creo yo que eso es como lo más complejo y contradictorio de este lema. Realmente nunca asumen justamente la responsabilidad de desarrollar X o Y tecnología y el impacto que puede tener en las democracias, en ciertas comunidades y poblaciones tradicionalmente excluidas y entre otras cosas. Y creo que justamente, en los últimos años e incluso meses, justamente con el boom de la inteligencia artificial generativa, hemos visto que hay nuevos desafíos, especialmente cuando hablamos de temas de género. Por ejemplo, la mayor parte de deepfakes son deepfakes de mujeres, por ejemplo. Obviamente aquí otra vez se replica justamente todas las violencias que atraviesan las mujeres en el espacio físico y en el espacio digital, ahora con el componente de inteligencia artificial, o incluso mucha de la inteligencia artificial generativa que está circulando justamente en Internet está muy relacionada con pornografía no consentida de mujeres famosas, de celebrities, incluso hay páginas en las que alguien puede justamente subir la foto de alguien que conoce y empezar como este tipo de procesos que también son súper complejos, entendiendo esto que los cuerpos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual están bajo ataque constante, sin importar si hoy estamos hablando de inteligencia artificial, mañana hablamos de metaverso y pasado hablamos de X o Y tecnología nueva que a Silicon Valley se le ocurra que nos puede beneficiar. Entonces, a partir de esto también pues muchas de las organizaciones de derechos digitales en la región, justamente que apoyamos desde Indela, no precisamente apoyamos en temas de inteligencia artificial, pero que sí han estado justamente haciendo estos análisis y estas reflexiones de cómo deberíamos de conversar sobre inteligencia artificial. Primero, pues saliéndonos con justamente del hype de la inteligencia artificial va a salvar el mundo, no sé, la inteligencia artificial hasta va a salvar al planeta del cambio climático, como que todos estos mitos alrededor de, y tener justamente lo que buscan es tener reflexiones más profundas como esta que estamos teniendo ahora, en donde se le quite justamente el brío a estas tecnologías y a la inteligencia artificial, y también es entender que en los últimos meses justamente estas tecnologías y de los diferentes sistemas de inteligencia artificial y precisamente la inteligencia artificial generativa o incluso el propio ChatGPT, por mencionar alguna herramienta,
han sido súper complejos y han sido utilizados precisamente para promover desinformación. Y esto es particularmente peligroso en contextos, obviamente, de democracias más frágiles, de procesos electorales ya sumamente polarizados, que esto viene y le agrega una capa como de complejidad a estos procesos. Y creo yo que, entre también como que de las cosas y la responsabilidad que tenemos, que se tiene también desde la filantropía, regresando un poco a lo que mencionaba Ivana al principio, la idea es que no se busque desarrollar como más inteligencia artificial, sino que también justamente las grandes fundaciones filantrópicas y otros mecanismos de cooperación internacional apoyen diferentes procesos y herramientas justamente como los que están promoviendo desde Fundación Vía Libre y Data Género, incluso otro tipo de conversaciones relacionadas con la regulación de inteligencia artificial y tener como este tipo de financiamiento disponible para los procesos relacionados con inteligencia artificial y no el desarrollo per se de sistemas y herramientas de inteligencia artificial, que creo que también ahí hay una responsabilidad justamente para desmitificar esto que, este tipo de tecnologías son la varita mágica que va a salvar el mundo, sino que al contrario pueden ser beneficiosas, sí, pero bajo ciertas condiciones. Y creo que eso también es como súper importante. Y de ahí hay muchas cosas que justamente las organizaciones de derechos digitales en la región han venido desarrollando en los últimos años, y creo yo que aquí es sumamente importante que podamos ver a las organizaciones que de alguna u otra manera también ya venían trabajando en todos los temas de ciberfeminismo, cibertransfeminismo, que también hay muchas de las cosas que ya venían hablando estas organizaciones, especialmente en el tema de violencia de género en línea, que justamente con el desarrollo e implementación como masiva de inteligencia artificial, pues se replican como, o se crean incluso nuevos tipos de violencias de género. Y creo que justamente estas organizaciones pues ya traen como un trabajo muy consolidado, muy fuerte, y estas organizaciones son Amaranta en Chile, justamente para la persona que estaba pidiendo referencias y de cómo desarrollar inteligencia artificial con perspectiva de género. Perfectamente pueden buscar Amaranta. Cultivando Género en México, Luchadoras también en México, TEDIC en Paraguay, o incluso Hiperderecho en Perú, bueno, por mencionar algunas, porque igual hay varias que justamente trabajan con esta línea, pero es importante empezar como a profundizar en estos temas y también entender que los desafíos justamente para el ejercicio de derechos de especialmente mujeres y personas de la diversidad sexual son cada vez más fuertes frente justamente a la creciente agenda antiderechos que se está moviendo en nuestros países. Entonces creo que también es como algo a lo que hay que ponerle como ojo, que tal vez escapa o tal vez no de inteligencia artificial, pero hay cosas que de alguna u otra manera se van como encontrando en esos aspectos, pero lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias, Sara. Creo que también, traes a la mesa muchos de los retos, y sobre todo que tampoco son retos nuevos, ¿no? O sea, como todo el tema de violencia de género en línea, simplemente que ahora con estas nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con deepfakes, como que el nivel también de ataque se ha sofisticado, pero realmente las agendas de exclusión, de violencia, o sea, siguen ahí, solo que ahora con nuevas tecnologías, nuevos algoritmos, nuevos métodos. Y ahí, Ivana, me encantaría también escucharte, ¿no? Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial feminista, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es como esa meta? ¿Y cómo se pueden ver reflejadas como las banderas y los valores del feminismo en la producción de IA? Y un poco que nos compartas también desde Data y Género, ¿qué están haciendo ustedes en este tema? Bueno, yo quiero rescatar mucho el trabajo que está haciendo Paula Ricaurte, que está ahora acá dentro de este Zoom también, con Mariel Sasso, con la Red de Inteligencia Artificial Feminista de América Latina, porque es un grupo donde estamos todo el tiempo en contacto y creciendo en conjunto con nuestras iniciativas y ayudándonos también con mucha solidaridad. Me parece que ese es un gran ejemplo de un espacio donde podemos empezar a revertir estas lógicas que veníamos hablando, con gente que viene del activismo, de la academia y de diferentes lugares también a aportar. Me parece que
es fundamental que este trabajo sea interdisciplinario, que no quede en manos de algunos pocos. Creo que había una pregunta con respecto a cómo hacer para que estos monopolios de la IA no se queden con todas estas generaciones, y yo rescato también el trabajo que venimos haciendo con Aimurai, que es una herramienta que hicimos, que fue entrenada de manera local en nuestras computadoras, no usamos ni Amazon Web Services ni ninguna de estas, lo cual también es una contra porque no tenemos el poder de cómputo que tiene la nube de Amazon, pero sí lo que hizo fue que al ser entrenada de manera local esta IA, se resguarde la información de manera mucho más segura y no le entreguemos ningún dato sensible a ninguna corporación. Entonces hicimos una especie de intercambio, de trade-off entre tener las mejores métricas y tener un algoritmo cerrado nuestro. Igual está abierto el algoritmo, digamos, pero que los datos de entrenamiento no se filtren para ningún lado. Esta herramienta lo que hace es recabar información de sentencias judiciales y armar bases de datos a partir de estas sentencias, porque gran parte de la información que se produce hoy en día parte de documentos administrativos y de registros que se hacen en las oficinas estatales, que en general es difícil que se estructuren en una base de datos, salvo que una persona manualmente entre a un sistema y las pueda armar. Esta IA entonces lo que hace es detectar la información que queremos que esté en la base de datos, una persona valida eso y se arma la base de datos de las sentencias judiciales, con énfasis en aquellas que tienen que ver con violencia de género, para tener un poco más de información de cómo funciona la violencia de género antes de llegar a un femicidio o a un transfemicidio. Entonces queremos ver si las personas tenían algún tipo de relación, dónde fue el hecho de violencia, si fue en el transporte público, en el trabajo, en la casa, en la vía pública. Queremos entender un poco mejor para poder generar mejores políticas públicas con datos. Entonces usamos la IA para armar una base de datos. No queremos predecir el delito, no queremos predecir la violencia de género, simplemente nos está ayudando a hacer una tarea que de hacerla manualmente sería mucho peor, porque producir una base de datos de manera manual siempre es un poco peor por el tema de que es más inconsistente la data que vamos ingresando, y aparte nos saca tiempo valioso para hacer otras cosas. Entonces es una IA que nos da un poco más de tiempo y mejores datos. Yo creo que hay que encarar la IA desde un lugar un poco más humilde de, bueno, hagamos algunas cositas con esto y el resto que lo hagan las personas. Eso me parece que es importante. Y con lo que decía Sara, yo pensaba un poco en que veo ciertas convocatorias de usemos IA para acabar con la crisis climática, usemos IA para acabar con la violencia de género. Y mi pregunta es, ¿realmente queremos acabar con la violencia de género o con la pobreza o con el hambre o con la IA? O sea, esas empresas, con dar un pequeño porcentaje de sus ganancias, podrían ayudar a mitigar o a casi erradicar algunos de estos problemas, y no lo están haciendo, y peor aún, están consumiendo una cantidad de recursos naturales que no, esos son números que no están divulgando, no sabemos cuánta agua, cuánta electricidad, cuántos metales se están utilizando para producir esos algoritmos, para correr las nubes, para tener los data centers que tienen Google, Amazon, Microsoft, etcétera. No lo sabemos. Y después lanzan estas iniciativas de usemos IA para el cambio climático, para la crisis climática. Es como, me parece muy hipócrita de su parte, y me parece que es difícil no caer porque siempre tienen un poco de dinero y en la organización de la sociedad civil siempre hace falta, pero entendamos que no estamos resolviendo ningún problema así. Me parece que también es sincerarnos y sacar esa idea de que vamos a solucionar los problemas por ese lado. Bueno, un poco eso. No, muchísimas gracias, Ivana. Creo que también, ¿no? Como esta mirada crítica y creo que también, o sea, lo que mencionabas, todo ese tema del impacto ambiental que hay de esta tecnología, ¿no? Creemos que la nube está ahí, es etérea y no existe, pero la nube tal cual, ¿no? Son cables, son data centers, son consumo de energía, son terrenos que hoy están siendo como de agricultura, ¿no? Suplantados para poner un data center porque es más rentable. Entonces también hay una consecuencia en el mundo físico de toda esta evolución de la tecnología, y creo que también eso impacta a comunidades vulneradas históricamente y que hoy también están siendo desplazadas y genera todo nuevos problemas y nuevos retos. Y creo que nos quedan 10 minutitos y me gustaría tener una ronda rapidísima con 2 minutos cada una para que me puedan dar sus conclusiones finales. Entonces, no sé, Bea, vamos contigo y conclusiones finales. Bueno, yo
A ver, a mí estos encuentros me ayudan a pensar algunas cuestiones estratégicas y voy a retomar algo que decía Sara y que vos bien destacaste, Gloria, de que muchos de los problemas que estamos tratando cuando discutimos los temas de IA son problemas que no son nuevos. Y todo el hype de la IA lo que hace es de alguna manera tratar de barajar y dar de nuevo en temas en los que ya tenemos una construcción, y en los que ya tenemos una trayectoria y en los que ya tenemos eh, mm, posiciones, avances y demás. Mi primer llamado es a no dejarnos arrasar por el hype, no dejarnos correr por esta lógica de la trituradora permanente de todo nuevo y todo y barajar y dar de nuevo, y el excepcionalismo de la IA. En gran medida, y hablábamos antes que no llegamos a profundizar, pero bueno, porque los tiempos son tiranos, una de las cuestiones que vemos es, sobre todo en el campo regulatorio, que muchas veces se pretende decir, bueno, esto no es un tema regulado, y este romper y después pedir perdón, y que nunca piden perdón, coincido, em, supone que estas son tecnologías que llegan en el vacío y que hay algún gurú o algún genio que trae algo que va a revolucionar el mundo. Primera cuestión, ninguna tecnología emerge en el vacío. Toda tecnología está entramada en las relaciones de poder del momento histórico en el que emerge, y esas relaciones de poder son históricas. Dotar esta discusión del marco histórico y de las luchas históricas es lo único que nos va a dar algunas respuestas para poder reaccionar a tiempo a muchas de las cuestiones que se nos presentan como grandes novedades. Mi llamado es, cada vez que alguien viene a decir, bueno, ¿cómo ves el futuro? Y yo, antes de elucubrar alguna idea sobre futuro, prefiero estudiar historia y mirar qué es lo que ha pasado históricamente, cuáles son las lecciones aprendidas, y así como echar luz sobre el hecho de que estas tecnologías son fuertemente conservadoras, echar luz también sobre la idea de que muchas de las grandes avances que hemos tenido en las distintas comunidades involucradas en la vida social y colectiva están siendo puestas ahora en cuestión con el velo de la tecnología que todo lo revoluciona y que todo lo innova. Mi aporte de cierre es en este sentido, vamos a entender el futuro mucho mejor si estudiamos historia, incluso la historia reciente, y cuando alguien nos plantea una situación de extremo excepcionalismo, lo primero que hay que hacer es analizar en qué contexto emerge, a quién le conviene, cómo está planteado y cuáles son las relaciones de poder alrededor de ese extremo excepcionalismo. Y sobre regulaciones, muchas veces se piensa, hay que regular la IA. Eso es una pregunta espúrea, es una pregunta que no nos sirve como motor del debate. Lo que tenemos que pensar es, ¿en qué contexto regulatorio se inserta esta IA? ¿Qué regulaciones existentes tiene que cumplir esta IA? Y no poner patas arriba a la mesa. Tenemos un marco regulatorio, los derechos humanos están en nuestras constituciones, existen un montón de regulaciones vinculadas con estos temas, y entonces la pregunta no es cómo regulamos la IA, es en qué marco regulatorio se va a insertar esta inteligencia artificial. Y ahí van a ver que hay muchas cosas que ya tenemos resueltas y muchos más terrenos en los cuales estos iluminados que nos traen estas grandes innovaciones no van a poder simplemente venir a romper, porque van a tener que cumplir con las leyes vigentes. Muchísimas gracias, Bea. Ivana, tus conclusiones en 2 minutos. Sí, yo voy a ser cortito. Yo lo que venía pensando mucho en este tiempo, que vengo hablando con muchas personas de la industria, que están con un nivel de optimismo enorme con respecto a la IA y con este hype del que hablaba Bea, es que ser optimista con la IA es un privilegio, y es un privilegio que tienen algunos pocos, que obviamente me encantaría tener esa visión de decir, ay, qué bueno todo lo que estamos haciendo, qué bueno ChatGPT, Copilot, que me ayudan a escribir código.
pero no puedo evitar ver la otra parte, no lo podemos evitar porque queremos un mundo distinto. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante sacarnos esos lentes que no nos permiten ver todo lo demás. Entiendo que ver todo lo demás a veces puede llegar a paralizar y decir, me quedo quieto en mi lugar porque estoy respirando y ya contamino, por decir algo, pero a la vez no podemos comparar lo que está contaminando un data center de Google con 800.000 computadoras adentro que lo que está haciendo mi compu en mi casa. Me parece que son niveles de responsabilidad muy distintos, que pasó hace poco con un famoso que se tomó un avión gigante, que donde entraban 400 personas, esa persona sola, y que con eso contaminamos lo que contaminamos en una vida entera una persona de a pie. Entonces, me parece que son magnitudes muy distintas y que los daños que pueden llegar a ser ambientales y sociales son enormes y mucho más grandes de lo que podemos calcular. Por eso es importante empezar a intentar calcularlo, empezar a transparentar algunas de estas cosas y que se empiecen a hacer cargo de todo lo que están generando. Me parece que esa es sería mi mini conclusión final. Muchas gracias, Ivana. Y Sara, finalmente. Nada, más uno a lo que dijo Bea e Ivana. Creo que realmente es difícil tener una conclusión después de lo que ellas dijeron, pero nada, en general creo yo que tenemos sí responsabilidad como sociedad civil, como activistas, pero también como usuarias de las diferentes tecnologías, de exigirles a las grandes empresas que desarrollen mejor y bajo mejores estándares la inteligencia artificial. No digo que toda la responsabilidad recaiga en nosotros, al contrario, también creo yo que nada, es justamente partiendo de la premisa de cómo también podemos empoderarnos a partir de este tipo de procesos, pero también es exigirle justamente a estas, tanto a los gobiernos como a las grandes empresas de tecnología, que realmente sean como conscientes y justamente se quiten estos lentes de privilegio, porque al final del día son de privilegio, y entiendan que la tecnología, sin importar si es inteligencia artificial o si es cualquier otro tipo de tecnología que ellos desarrollan, tiene impactos diferenciados, especialmente en el sur global y en poblaciones tradicionalmente excluidas, que realmente entiendan justamente eso, y también instar justo a las grandes empresas y a los gobiernos a que escuchen a las organizaciones de sociedad civil y a la academia que están trabajando el análisis de inteligencia artificial desde una perspectiva crítica, pero también propositiva, para entender cómo podemos seguir construyendo un mejor futuro a partir de esto. Así que lo dejo por ahí. Muchísimas gracias. En verdad ha sido un gusto escucharlas, un gusto tener esta reflexión. Y también, ¿no? Como un poco en resumen, también yo, como Sara, más uno a todas estas conclusiones que escuchaba de ustedes, pero también me quedo con como creo que hay 3 puntos fundamentales de lo que han estado mencionando, y es todo el tema de exigencia, ¿no? De que se asuman las empresas como responsables, y todo este tema de rendición de cuentas por parte de gobiernos y privados, la mirada crítica también frente a estas tecnologías y frente a estas promesas de soluciones mágicas que, como decía Bea, en ningún momento de la historia han funcionado, así que no deberíamos de ser como verlos con un poco más de sospecha, de pensar que por qué hoy habría de ser distinto si no estamos ahí para monitorear qué están haciendo y cómo lo están haciendo y quiénes son los que están tomando esas decisiones. Y también todo el tema de transparencia y regulación. El día de mañana vamos a tener un panel, también va a estar por ahí Paola, Judith Mariscal, Juan Manuel de Derechos Digitales, Fernanda Campanucci de Brasil, y van a discutir, ¿no?, todo el tema de transparencia, regulación, y también les invito porque va a estar también súper interesante. Ha sido un gusto escucharlas, y también sin pensar en soluciones ni varitas mágicas, pero también es muy esperanzador escuchar a mujeres expertas que están ahí trabajando en nuestra región con distintas iniciativas, distintos enfoques, y creo que también muestra mucho esta posibilidad de hacer las cosas distinto, ¿no? Lo que mencionaban, solidaridad, colaboración, intercambio, co-creación, y esta también regresa a la mirada colectiva, ¿no? A la colectividad en el momento de pensar soluciones con o sin tecnología, pero que no podemos seguir dejando que individuos tomen las decisiones que impactan millones de vidas en nuestra región y en el mundo.
Entonces creo que también el valor de la colectividad y la co-creación es algo que resaltaría con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, pero también desde esta parte de intercambio de ideas y experiencias. Muchísimas gracias, en verdad ha sido un placer y un lujo de panel para arrancar nuestra semana de la IA. Así que muchísimas gracias, gracias también a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Y bueno, esto quedará ahí grabado para que esté ahí como referencia, quienes